Se va al Consejo Nacional de Mariposa. Al Consejo. Lo tengo con el doctor Butrón, que va a exponer la primera parte como comunicador. Buenas noches con todos. Primero que nada quería extender el agradecimiento que hizo el doctor Reinaldi, también al doctor Guillén, el coordinador de la Academia de la Magistratura aquí en Arequipa, que ha hecho posible que estemos este día tratando estos temas tan importantes. Y cómo no, por supuesto, extender el agradecimiento a todos ustedes. Sé que es complicado venir un día viernes por la tarde, incluso con la lluvia, y eso demuestra la calidad profesional de todos ustedes. Quisiera empezar mi exposición trayendo a colación una anécdota. Un amigo mío muy querido, tal vez lo conozcan, el doctor Julio César Santa Cruz, cada vez que expone sobre imputación necesaria suele contar esta anécdota. A mí me parece muy significativa. Él cuenta que como profesor de la academia conoce como amigo personal al profesor José Luis Castillo Alba. Cuentan que una vez el profesor Castillo Alba se acercó a él pidiéndole su opinión a él y a otros profesores de la academia respecto a una idea que había surgido, una inquietud que tenía. El profesor Castillo Alba había estudiado mucho sobre el derecho a conocer los cargos, y después de la modificatoria que hubo en el Código de Procedimientos Penales respecto al acto de instrucción, como consecuencia de pronunciamientos del Tribunal Constitucional para exigir un mayor nivel de precisión al aperturarse la instrucción en un viejo proceso, el profesor Castillo Alba tenía la inquietud de que podía eso significar el nacimiento de un nuevo principio. En un primer momento intentó el doctor Castillo Alba de recoger el contenido de este principio a partir de consideraciones dogmáticas, citando a Binder, al profesor Meyer, y se propuso inicialmente para denominar este nuevo principio el término de la imputación concreta. Finalmente no explica el doctor Santa Cruz por qué el doctor José Luis Castillo Alba decidió poner la imputación necesaria. Y de hecho así salió publicado por primera vez en diálogo con la jurisprudencia las primeras aproximaciones al principio de imputación necesaria en el año 2007. Y en estas primeras aproximaciones el profesor Castillo Alba conceptualizó este principio diciendo que contiene o se fundamenta en tres grandes principios a su vez, que es el principio de legalidad, el de prohibición de indefensión y el derecho a las motivaciones judiciales. Al año siguiente el profesor James Reate saca su libro sobre el control de las actuaciones fiscales en la etapa preliminar. Utiliza también esta terminología y construye nuevamente el principio de imputación necesaria, pero sin cuestionar ni siquiera la terminología y por qué el profesor Castillo Alba había asumido esta terminología de imputación necesaria. De allí todos somos testigos. Ha sucedido una espiral de crecimiento de este principio. Ha sido recogido incluso la terminología por la Corte Suprema y casi por todos los que estamos aquí. Ya prácticamente nos entendemos cuando hablamos de imputación necesaria. Cuando yo escucho esa anécdota y que las he reproducido a todos ustedes, me surge la inquietud. ¿Cómo es que un principio de relativa data, cuyas primeras aproximaciones sobre su contenido no han cambiado mucho, parece que seguimos en las primeras aproximaciones, puede haber causado tanto revuelo en el ámbito de la práctica procesal? Tal vez no será que en realidad no estamos hablando de un nuevo principio como tal, o tal vez estamos hablando de principios ya viejos y conocidos. ¿Es necesario que exista un nuevo principio de imputación necesaria? El día de hoy yo pretendo exponer que no existe un principio de imputación necesaria y tampoco ni siquiera es necesario que exista. Pero como no se trata solo de exponer las críticas y de destruir conceptos, sino también de proponer, y en la segunda parte de mi exposición trataré de proponer algunas consideraciones prácticas para de todas maneras poder tener herramientas para poder formular la imputación y en el caso de los señores jueces poder controlarla.
Actualmente, considero que solo hay dos formas de entender el principio de imputación necesaria. O lo entendemos bien como un medio para realizar otros derechos, y creo no solo el de legalidad, el de la prohibición de indefensión, la motivación, porque puede estar involucrado el principio de contradicción, a la motivación a resoluciones judiciales, etc. De acuerdo al caso concreto, lo que más incide en ese momento en la afectación del imputado. O lo entendemos, por el contrario, ya no como un medio, su carácter instrumental no es el relevante, sino lo entendemos más bien como un fin último a conseguir, como una especie de megaprincipio, como parece que lo entiende la doctrina actual, ¿no? James Reate, Castillo Ala, bueno, creo que ya no, porque según tengo entendido está preparando un libro más bien sobre el derecho adecuado de conocer los cargos, ya dejado la nomenclatura que él mismo acuñó. Y si esto es así, lo concebimos como un principio abstracto, es decir, yo no necesito que la imputación sea precisa para operativizar y realizar el derecho de defensa, el principio de legalidad. No, es al revés. Necesitamos un principio necesitamos respetar el derecho a que los cargos sean comunicados de manera clara y precisa, porque eso realizaría el principio de imputación necesaria. Y entonces se vuelve un estándar abstracto que hay que cumplir. Veremos si se puede cumplir. Trataré de enfocarme en primer lugar sobre el entendimiento, la conceptualización del principio de imputación necesaria como un principio que hace de carácter instrumental, que hace referencia a conocer de manera clara, detallada, en un lenguaje comprensible, los cargos que se atribuyen para poder ejercer el derecho de defensa. Es lo que conocemos en la doctrina como el derecho de ser informados de la acusación. Si esto es así, este derecho o este principio o esta garantía de imputación necesaria tendría el siguiente contenido o las siguientes características. Primero, tendría un origen no en las decisiones del Tribunal Constitucional, ni en José Luis Castillo Alba, ni en la modificatoria del auto apertura de instrucción en su momento, sino sería un derecho y una garantía individual que data desde el año 1776, cuando, producto de la Declaratoria de Independencia de Estados Unidos, por primera vez se estableció como una garantía individual que el imputado debería conocer los cargos. No olvidemos que en ese momento Inglaterra se desprendía de una inquisición terrible, mientras que por este lado más bien se acentuaba la inquisición, y Estados Unidos deseaba desprenderse de esa característica inquisitiva, y una de las principales herramientas que utilizó es declarar o elaborar una carta de derechos, y es la primera vez que se recoge. Obviamente en el ámbito europeo continental tuvimos que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la formación de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, para que luego se dictara recién o se recogiera este derecho, esta garantía individual de conocer los cargos adecuadamente en instrumentos internacionales de carácter vinculante. Posteriormente pasó al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y allí en 1966 se recoge el texto que está allí escrito en la Convención Americana de Derechos Humanos, y se recoge recién en 1979 con la Constitución Política del Perú, acá en nuestro territorio nacional. Y obviamente es copiado la redacción de este derecho en la Constitución del 93. Claro, la única diferencia es que en la Constitución del 69 este derecho era una garantía individual, establecida en el artículo 2. Ahora solo es un principio de la función constitucional. Claro, ese derecho ahora está recogido expresamente en el título preliminar de nuestro Código Procesal Penal y en el artículo 71, el famoso artículo 71. El contenido de este derecho es que el imputado tiene que conocer de manera clara, precisa, en un lenguaje entendible, la atribución y la imputación. Esta imputación que ya veremos, ¿no?, más adelante qué consiste: una adecuada atribución e individualización de un hecho penalmente relevante y su calificación jurídica. Sí. También tiene una naturaleza que es muy importante advertirla. Este derecho es de carácter informativo, no es un estándar de causa probable que hay que cumplir. Si yo tengo un elemento de convicción y una calificación jurídica y razonable, este derecho se satisface simplemente porque yo lo comunico. Ya la defensa dirá, como esto sí es razonable, como no hay suficientes elementos de convicción,
ejerceré un medio técnico de defensa. Por eso que es un derecho solo informativo. Permite que él se entere qué es lo que hay en su contra para que pueda ejercer el derecho. No es un estándar. Una cuestión adicional que es importante saber también es desde cuándo se puede exigir este derecho. Y es, por ejemplo, una confusión a que llega los partidarios que defienden el principio de imputación necesaria. Se dice que este rige desde que hay imputación. ¿Y cuándo? Desde la disposición de formalización, una imputación formal, desconociendo todo el bagaje del derecho comparado y la tradición que dice que la imputación o la acusación se debe entender en términos generales. Hay imputación y acusación no formal desde que a alguien lo considero como sospechoso y hay motivos objetivos fundados para considerarlo como tal, y por lo tanto tengo que comunicarle los cargos, así estemos en preliminar. Si esto es así, entonces hay otra forma de entender el principio, no como simplemente un simple derecho a información, sino más bien negando ese carácter instrumental como un estándar que hay que cumplir, un nivel de precisión que hay que cumplir. No basta con que le informemos el hecho, sino que hay que informarle de manera precisa, detallada. Pero no basta eso, tiene que tener un nivel de precisión. No basta con que yo le comunique qué elementos de convicción pesan en su contra, sino tienen que ser esos elementos suficientes, tiene que cumplir un estándar. La gran pregunta es: ¿y cuál es ese estándar? ¿Cuál es el criterio objetivo? Me atrevería a decir que hasta ahora no hemos logrado desarrollar un criterio objetivo para medir ese estándar. Muy bien lo decía el doctor Reinaldo, y por eso un caso puede pasar para el juez de investigación preparatoria como suficiente. Llega a juicio oral y tal vez hasta segunda instancia, y para el juez de segunda instancia ya no es suficiente. ¿Quién legitima ese estándar? Es más, esta concepción que es la actual, siento yo, aunque a veces se niegue, aunque se declare teóricamente que el principio de imputación necesaria es más bien un medio para realizar otros derechos como el derecho de defensa, legalidad, yo creo que esa declaración teórica no coincide con la concepción y la idiosincrasia en la práctica. Y nos trae problemas prácticos justamente. ¿Por qué? Porque cuando hay una vulneración a este estándar que cada uno tenemos de manera subjetiva, ya no nos interesa si hay una real indefensión. Yo puedo decir: ¿sabe que usted no ha precisado determinadamente este hecho? Sí, pero la defensa no ha hecho cuestionamiento y su línea o su defensa tampoco va por ese lado. No, acá hay un estándar que cumplir. Por lo tanto, es irrelevante si hay o no hay indefensión, hay un estándar que cumplir. Se exige precisión con tal exquisitez, pero ya no para asegurar el derecho de defensa y que se comprenda adecuadamente los cargos, sino se lo exige nada más porque hay un estándar que cumplir. Entonces se vuelve un principio de carácter estético, subjetivo y a veces arbitrario. Siguiente, por favor. Algo adicional y una concepción adicional a concebir este principio como un mega principio es también que, dado que hay un estándar que cumplir, no puede haber una subsanación posible. Y es más, se dice que las consecuencias que se asignen a la vulneración al principio de imputación necesaria deben ser así, porque hay que tener una intención pedagógica. Es decir, el Ministerio Público no puede ser premiado por su defecto, por su error, por su descuido, por su negligencia. Y con eso se desenfoca el tema, porque el tema es si se violan o no garantías fundamentales. Y el tema, creo yo, más importante de concebir así el principio es que toda deficiencia de imputación necesaria genera una excepción de procedencia de acción o un sobrecimiento o la absolución. Ese tema es tan importante y fundamental que ya verán cuando el doctor Reinaldo exponga, no está tan claro que así sea. Siguiente, por favor. Hasta aquí creo yo haber propuesto que este principio de imputación necesaria, al parecer, como lo concebimos actualmente, o si no lo concebimos así, si es que pretendiéramos concebirlo como un fin, como un estándar abstracto, que hay que cumplir la forma por la forma, al margen de que haya indefensión o no, no es admisible en un Estado de Derecho democrático.
a ninguna de las partes. Pero si decimos que no es así, que más bien lo que pretendemos es concebirlo como un medio para realizar otros derechos, entonces, señores, no estamos hablando más que el viejo y conocido derecho de conocer adecuadamente los cargos. ¿Y por qué no hablar de ello directamente? ¿Por qué no enfocar el tema de esa manera para saber que hay que asignar las consecuencias de manera diferenciada? Si acá se vulneró el derecho de defensa, pues discutiremos ese hecho. Si lo que no se cumple es el principio de legalidad, discutiremos el tema de la legalidad. Si lo que falta es causa probable, discutiremos si hay causa probable o no. Y verán que si la discusión se particulariza de esa manera, tenemos un debate más racional y una asignación de consecuencias más racionales. Bajo mi posición, no creo que exista un derecho de imputación necesaria, no creo que sea necesario que exista. Habiendo sentado eso, como les dije, no se trata simplemente de decir que no es útil este esfuerzo de los académicos por tratar de llenar de contenido y de poner en primer plano respecto a las garantías de los derechos del imputado. Pero yo creo que esa labor se puede llevar de otra manera. Creo que si entendemos que ese derecho a conocer los cargos es de carácter instrumental, entonces lo que importa es proponer reglas prácticas, habilidades concretas. ¿Por qué? Porque estas son las que van a entrar en discusión. Diremos, eso no son suficientes. Esa me parece que es superflua y irrelevante. Esa me parece que es buena, habría que ahondar más. Entonces tenemos un punto de partida. No pretendo que estas reglas sean reglas acabadas, sino un punto de discusión, tal vez inquietud. Estoy proponiendo 3 grupos de reglas. Creo que una adecuada imputación tiene que satisfacer reglas o estándares de claridad comunicativa. ¿Por qué? Porque la exigencia de que la imputación sea comunicada clara es una exigencia constitucional. No es solamente un tema de lenguaje, de gramática, de expresión, de estilo. Es un derecho de entender lo que me comunica. También las reglas deben satisfacer estándares jurídicos de suficiencia en la imputación. Ahí hablamos del principio de legalidad. La comunicación clara es una cosa, pero lo que yo comunico tiene que cumplir un estándar de legalidad en la imputación. Y el último grupo de reglas, creo yo, más importante es que también hay que satisfacer una adecuada causa probable. ¿Por qué? Porque de eso dependerá que se dicte una medida restrictiva, de que se pase juicio. Sabemos que la causa probable es un derecho del imputado que impide ser procesado, condenado o enjuiciado, nada más con meras sospechas. Se viola el principio de presunción de inocencia, el principio de interdicción de sospecha permanente. Por favor. Son 3 reglas, o quizás una más básicas, sobre exigencia de claridad comunicativa. En realidad, muchas de ellas están relacionadas con la corrección del estilo, es decir, la forma más adecuada y clara de comunicar un hecho. Pero debido a que estas reglas son las más recurrentes, las que siempre se recomiendan en los libros de redacción judicial específica para nuestra área, y además las que determinan realmente la claridad de imputación, yo creo que estas son las más importantes. Se debe utilizar un lenguaje en voz activa. Ese es el lenguaje de imputación, ya lo decía Jara en el concepto del derecho, ¿no? El lenguaje de imputación es el lenguaje de la acción. La conducta que nos interesa describir no es la conducta de la víctima, ni del policía, ni el testigo que refirió algo. Nos interesa describir la conducta del sujeto activo que realiza la hipótesis fáctica como tenía en la norma penal. Él es el sujeto de la acción. La voz pasiva generalmente es un defecto que incurrimos casi siempre, y es explicable y razonable. ¿Por qué? Porque es más fácil, antes que reformular los cargos contenidos en todos los elementos de comisión de los actuados, es más fácil coger la declaración de la víctima, lo que dijo en el informe policial de policía, o la denuncia de parte, y a través de su voz de ellos formular la imputación. Pero ¿qué pasa cuando hacemos eso? La víctima narra lo que le sucedió a ella. Lo mismo, la denuncia de parte. Claro, el policía va a recoger lo que dice la denuncia. Y es por eso que generalmente cuando usamos la voz pasiva no hay atribución. Porque atribución significa describir la conducta que realizó el sujeto activo. Lo que le sucedió a la víctima es importante, sí, pero en otro momento y para otros efectos, no para formular la imputación.
La segunda regla es evitar el desenfoque de la narración del hecho principal. ¿Cómo se evita desenfocarnos del hecho principal, que es el hecho en materia de atribución? Pues las reglas de estilo nos recomiendan un sinfín nos proponen un sinfín de reglas. Por ejemplo, evitar la subordinación, los anacolutos, las palabras, explicaciones innecesarias. ¿A qué me refiero? Muchas veces subordinamos oraciones. Explicamos: María, quien es hija de Pedro, que tiene 18 años, que vive en la calle número tal, del distrito número tal, desde que fue heredada su casa desde su abuelo, y empezamos a narrar y eso no tiene contenido ni importancia relevante. ¿Qué sucede? Ya en programación neurolingüística nos han dicho que nosotros no podemos retener una determinada cantidad de información. Si no leemos de corrido, nuestro cerebro no puede comprender esa información, tiene que comprender por apartados, por partes. La información tiene que ser concreta para que se entienda de manera adecuada. Si utilizamos palabras como adjetivos innecesarios, explicaciones que no vienen al cuento, ¿yo estoy precisando detalladamente la información o más bien estoy vulnerando ese derecho? Tiene que ser lenguaje claro, preciso, entendible. Y si la introducción de información innecesaria no lo hace entendible, no debería introducirse. Es que pensamos que mientras más detallado sea, mejor imputación hay. Y hasta a veces se nos exige eso, pero creo que eso no es correcto. Hay que maximizar el estilo descriptivo, por eso, en la narración. Si hay jerga especializada, ¿por qué no describimos qué significa ese término? Eso sí ayuda a la claridad. Si hay que usar definiciones estipulativas, hay que asegurarnos que se comprendan en todo, que sean de un amplio consenso social. ¿A qué me refiero? Hay definiciones, y sobre todo en derecho, que no la encontramos en el diccionario, que no se hace teoría sobre ellas. Son definiciones que se acuerdan dentro de nuestro propio ámbito jurídico, como por ejemplo, ¿qué es un contrato? Lo define la ley. ¿Qué es imputación necesaria? Si le preguntamos a alguien que no sabe derecho, ni siquiera lo va a encontrar en el diccionario. O buscará las dos palabras y no le entenderá, pero para nosotros significa algo, es un concepto normativo. Entonces, cuando damos esos conceptos normativos, hay que procurar de que sean entendibles. Y si no lo son y no tienen una amplia aceptación social, hay que describirlos. Hay que escribirlos. Si yo digo, Pedro, abusando de su condición de trabajador de la empresa número tal, utilizando información privilegiada, entonces la información privilegiada está definida en la norma. Yo tengo que asumir esa definición. Y si es insuficiente, entonces tendré que escribir cómo así es que obtuvo información privilegiada, qué tipo de información fue, por qué es privilegiada, por qué el norma lo tiene. La definición está en la norma. Hay que evitar los adjetivos superfluos también, ¿no? A veces un adjetivo no aporta nada de claridad, simplemente nuestro deseo de suplir nuestra deficiencia de conocimientos o de imputación de los hechos, afirmando el carácter crudo, cruel del acto. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de falta de claridad comunicativa. Este ejemplo lo he tomado del libro del doctor Saúl Saraya, que tiene un libro muy interesante que se titula La acusación como medio de imputación y defensa. Este libro ha sido, creo, compartido por algunos magistrados en un curso de capacitación que se ha hecho en Costa Rica. Entonces ya algunos deben conocer. Él propone este ejemplo. La imputación dice acá: una vez el acusado Santiago Rivas Campo alcanzó a la víctima Pablo Vázquez Centeno justamente cuando la víctima iba pasando frente a la entrada principal del Hotel Camino, que se ubica contigua al de esta ciudad y como a una distancia de 1 metro del hotel, donde se detuvo la víctima, quedando frente a frente el acusado Santiago Rivas, momento en que dicho acusado, con la más gran indiferencia por la vida humana, hábilmente y sin ningún miramiento, le introduce una estocada con un arma blanca a la víctima, en donde le provocó una herida de 4 centímetros. Estos variables palabras que nos ayudan a darnos cuenta que hay proposiciones o que hay oraciones subordinadas innecesarias. Cada vez que encontremos justamente adverbios y, cómo, entonces, dónde, quedando frente a frente, dígame si esa información es necesaria
para imputar que el acusado Santiago Rivas introdujo un cuchillo o una estocada en la víctima, provocándole una herida. Lo más importante, no lo hemos narrado. Hemos hecho uso de adjetivos superfluos. Aporta algo a la imputación de que tenga indiferencia, la más grande, por la vida humana y que lo haya atacado vilmente sin ningún miramiento, a no ser de que tratemos de narrar un homicidio, no sé, por crueldad, pero ni aún así creo, ¿no? Ni siquiera aún así. Siguiente, por favor. Creo que son las reglas básicas de claridad comunicativa, pero una imputación también tiene que poder cumplir un estándar adecuado de legitimidad, cumplir el principio de legalidad. Y aquí ya la imputación como término ya tiene una connotación distinta. Podemos hablar de la imputación como el ejercicio del fiscal de comunicar un cargo penal. La acusación puede ser una imputación, pero la imputación, hablando en términos estrictamente dogmáticos, tiene otro concepto. Y hasta ahí se genera un sinfín de discusión respecto a qué es imputación. Yo asumo la posición de que imputación no se divide primero en la imputación del hecho y luego yo le asigno una calificación jurídica. Yo creo que la imputación de un hecho es consustancial al desvalor de esa conducta. Yo no puedo atribuir un hecho si no ya no lo estoy desvalorando negativamente. Para efectos pedagógicos puedo dividirlo de esa manera. Una imputación consta tiene tres contenidos: una atribución, una individualización y una calificación jurídica. Atribuir es señalar o asignar algo a alguien como de su competencia, pero ahí todavía no hay una imputación, porque no es suficiente eso. Yo tengo que decir o hacer una distinción especial sobre qué concretamente ha realizado quién, y por eso la individualización tiene dos aspectos: una individualización subjetiva o nominal, que es básicamente la identificación de la persona que ha realizado la conducta, y una individualización fáctica, que sería describir qué es lo que ha realizado de manera concreta. Finalmente, no nos interesa mucho si Pedro ha realizado una conducta en específico y concreta, sino nos interesa si esa conducta es penalmente relevante. Por lo tanto, tenemos que asignarle una calificación jurídica. Que al asignarle una calificación jurídica es justamente donde hay los problemas más grandes de imputación. Hay que asignarle un título de imputación, coautor, cómplice. Hay que decir cuál es la modalidad activa que ha cometido. Hay que decirle hasta la submodalidad, dependerá a veces. Yo creo cuando es necesario para la claridad comunicativa. Por ejemplo, una falta de atribución es esta. Este es un caso real de aquí de Arequipa. Lo he resumido un poco. Primer error, empieza con la voz pasiva, describe lo que le sucedió a la víctima. Ya les decía, si hay voz pasiva, lo más probable es que no haya atribución. Cada vez que vean la narración en voz pasiva, tengan por seguro que no va a haber atribución, porque narran desde el punto de vista de lo que le pasó a la víctima, y me interesa escribir qué hizo el autor. Aquí se describe que la menor agraviada fue interceptada por David y César, quienes la obligaron a ver licor, que no es ningún delito obligar a ver, a no ser que sea extorsión o coacción. Sintiéndose mareada, se quedó dormida. Al despertar se observó que tenía marcas en el cuello y que su ropa interior tenía manchas de sangre. Luego de realizarse el examen médico legal, se comprobó que la menor había sido víctima de violación sexual. Es el ejemplo que le hemos puesto en la encuesta. No sé si han respondido así, pero para mí, particularmente, acá no hay atribución. ¿Dónde se dice que fue David y César los que agredieron sexualmente a la víctima? ¿Dónde se dice? No se atribuye el hecho. Siempre, por favor. Ese es igual. Para resumir, Sandro Alex Guzmán se encontraba en una venta de ropa usada, dejando estacionada frente al lugar su bicicleta montañera color roja, y al salir del sitio observó que su bicicleta ya no estaba procediendo a buscarla. Observó una bicicleta tirada en la vía pública, un ciudadano en el suelo y un taxi estacionado. Al acercarse al agraviado, reconoció como suya la bicicleta tirada en el suelo, la cual tenía en su poder el acusado Julio César Benavides. ¿Y en qué momento hemos atribuido a Julio César Benavides que fue el que sustrajo la bicicleta? No hay atribución. El problema es si esta falta de atribución justifica una excepción de improcedencia de acción, es otra cosa distinta. Y sobre eso sí creo que va a haber debate más tarde. Siguiente, por favor. Este es otro ejemplo de falta de individualización, más concreto, y eso es
bien recurrente, ¿no? Los acusados actuaron de común acuerdo, entraron gritando, encañonando a todos los clientes, luego se dirigieron a la bóveda donde comenzaron a echar dinero en las bolsas y al salir le dieron muerte al guarda de seguridad. ¿Hay atribución? Sí hay atribución. Estamos diciendo que ha realizado una conducta delictiva. Lo que falta es la individualización. No decimos quién y qué cosa hizo en concreto. Igual en los dos ejemplos de abajo, ¿no? Estuvieron vendiendo droga a un menor de edad. Los acusados mostraron fotos a menores de edad desnudos. Ya hablaremos si esa falta de individualización realmente justifica una excepción. Hay unos casos problemáticos que sí quisiera tocar. Por favor, el siguiente, tocar a manera de introducción. ¿Qué problemas en la práctica ahora son los que más se discuten? Por ejemplo, la falta de atribución de todos los elementos del tipo, un problema de esencialidad. Es cierto, como se dice, que todos los elementos del tipo se deben describir en proporciones fácticas, porque si no, no hay una imputación legítima. El profesor Chesa Ponte, destacado procesalista puertorriqueño, ha dicho que eso no es así, que lo que se debe escribir es lo esencial para que una conducta sea delictiva. Habrá que discutir qué es lo esencial, pero hay un punto de partida. No todo lo que no se escribe es esencial. ¿Por qué? Porque además tenemos que reconocer que la imputación siempre es de carácter progresivo. Y la esencialidad, y lo que no sea esencial, o si considera el juez que es esencial, habrá que discutirlo. Por ejemplo, es esencial todo lo que realiza el hecho básico descrito en la norma, y las circunstancias no son esenciales. Si yo omito ciertas circunstancias, no hay una vulneración al principio de legalidad. Habrá vulneración a otros derechos, tal vez a la indefensión, pero no al principio de legalidad, porque las circunstancias no son parte del hecho típico escrito en la norma. Y eso nos lleva al segundo punto. Hay una confusión entre hechos y circunstancias. Circunstancias que no son esenciales se consideran como parte del hecho típico y por lo tanto se exigen para realizar el principio de legalidad. Acá habría que precisar que si las circunstancias fundamentan la punibilidad, ya no son circunstancias, se vuelven el hecho constitutivo del delito. Por ejemplo, el robo a mano armada. Eso es esencial y por lo tanto se tiene que imputar. También existe una confusión entre circunstancias que precisan el hecho y las circunstancias como prueba del hecho. Las circunstancias tienen doble función. Es una idea también del doctor Santa Cruz, que creo que es muy razonable. Tiene doble función las circunstancias. Una ayudan a precisar el hecho en un determinado lugar, en un espacio temporal, me ayudan a poder comprender con claridad qué sucedió. Pero las circunstancias también pueden servir para probar el hecho. Es decir, si yo digo, quiero probar que el conductor sabía que conducía un vehículo con mercadería de contrabando y tenía ese conocimiento, yo puedo establecer como circunstancias, se ha acreditado la circunstancia de que estaba conduciendo por una vía que es usada por los contrabandistas. Primera circunstancia. Segunda circunstancia, se ha acreditado de que el autor no conocía al propietario o dice no conocer al propietario de la mercadería. Tercera circunstancia, acá puede haber discusión. Solicitado los antecedentes penales, tiene hasta 5 procesos por contrabando. Entonces, si yo acredito esas circunstancias, voy a acreditar que una regla de atribución, él tenía conocimiento. Que yo no las diga, vulnera el principio de legalidad, no. Tal vez podrá vulnerar el derecho de defensa porque no sabré cómo yo responder a esas alegaciones, pero hay que distinguir las cuestiones que están en discusión. El nivel de precisión en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, eso es necesario, pero aquí también habría que hacer una precisión. Y también en el ámbito norteamericano, Chesa Ponte también dice lo mismo, ¿no? No todo verbo rector requiere una precisión, solo cuando existe confusión, cómo entenderlo. Por ejemplo, si yo digo, Pedro sustrajo la cartera de María, el verbo sustraer es un verbo rector, es un término normativo, yo tengo que escribirlo para que alguien entienda qué quiere decir sustraer. No es cierto. Igual, el tiempo y el lugar. Acá hay amplia discusión. El tiempo, el momento en que sucede el hecho tiene que describirse de la manera más detallada posible, pero sin embargo a veces no es posible, y no por deficiencia del Ministerio Público, por las circunstancias del hecho. A una menor de edad yo no le puedo decir que recuerde exactamente en qué momento fue la violación, si máximo si es un delito continuado, como también a personas mayores de edad o de capacidad disminuida. Pero se tiene que fijar por lo menos un límite temporal.
creo que sí estamos en capacidad de decir, fue de enero del 2014 o 15 hasta mayo del 2015. En ese interín se cometió todos estos actos sexuales. Y la discusión que siempre se da, oye usted, pero si no me precisa cómo es la prescripción, pero yo no veo ningún inconveniente. Ya incluso Roxin, teniendo la ley en su contra, ha interpretado que el principio de duro por reo no se aplica solamente para cuestiones de prueba, sino para interpretación de la ley. Aquí está expresamente previsto en la Constitución. Si hay un problema de duda en la interpretación de la ley, se atiene a lo más por el imputado. Si yo necesito interpretar o decidir una cuestión de hecho para poder aplicar la ley cuando se cometió el delito, tomo simplemente el extremo mínimo, lo más favorable al imputado, y con eso se soluciona el problema. No hay indefensión allí. Pero cuando la fecha sí es esencial, por ejemplo un delito de desobediencia a autoridad que le dice que tiene que cumplir con pagar al trabajador sus beneficios sociales en el plazo de 30 días de notificar la resolución, yo tengo que decirle pues, cuándo se han vencido esos 30 días. Porque si yo le digo, no sé, pues no sé si cuándo le pagó, de repente le pago de manera tardía, ¿no? Es esencial el delito, ahí sí genera indefensión. Igual en las circunstancias del lugar. ¿Es necesario decir en el delito de contrabando por dónde entró el vehículo? Si entró por Bolivia, por Chile o por el norte, ¿no es contrabando? ¿No podría ejercer su defensa el imputado? Hay delitos que sí son esenciales que sigue el lugar. Por ejemplo, el delito de extracción de especies en zona prohibida. Tengo que decir pues, de dónde le han extraído esa especie, ¿no? Porque es consustancial, el hecho es esencial de la conducta típica. Si yo no puedo decirle de dónde, no puedo afirmar que lo han extraído en una zona prohibida. Pero si el delito de contrabando yo tengo que decir de dónde específicamente, por dónde ha ingresado, no. O en el delito de violación, por ejemplo, la crítica que se hace a esta postura es que, oiga usted, si usted no me dice en qué lugar exacto se ha cometido